siempre decía que las ideas son como perlas y que la potencia en una organización es quien sepa pasarles el hilo para hacer ese collar de perlas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Etalks by Merce Aesthetics. Hoy nos encontramos en una de las torres más altas de Madrid, con Lucía Egea. Lucía, bienvenida. Gracias. Lucía es vicedecana del IE Business School y profesora en las áreas de emprendimiento, innovación y finanzas en IE University. Tiene más de 2 décadas de experiencia internacional, ha desarrollado su carrera entre el mundo corporativo y el académico, trabajando en ámbitos como estrategia, auditoría, desarrollo de negocio y EdTech, que luego te preguntaremos qué significa esas siglas, en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Antes de asumir su rol actual, Lucía ocupó diferentes posiciones de liderazgo vinculadas a la transformación educativa y al crecimiento de iniciativas empresariales, siempre muy conectada con el ecosistema emprendedor y la innovación. Es alumna del IE, no solo profesora, donde también cursó el Executive MBA graduándose como número 1 de su promoción. Hoy, desde su posición como vicedecana, impulsa el desarrollo de líderes globales, con mentalidad emprendedora y una fuerte capacidad para adaptarse a entornos como los que vivimos en constante cambio. Y más allá de su trayectoria profesional, Lucía también es madre de 2 hijas y una supermaratoniana. Así que para que luego digan que los superhéroes no existen, aquí tenemos a una superheroína. Gracias por acogernos, Lucía. Gracias por recibirme. Y estamos en el IE. IE University es una de las instituciones educativas más internacionales de Europa. Se fundó en el año 73 con una visión muy clara: reinventar la educación, para formar líderes capaces de impulsar la innovación y generar un impacto positivo a lo largo y ancho del mundo. Hoy reunís a estudiantes y profesores de más de 100 nacionalidades y se caracteriza precisamente por ese enfoque global, emprendedor y profundamente conectado con la empresa y sociedad. Tenéis un campus en Madrid, otro en Segovia y una comunidad de decenas de miles de alumnos en todo el mundo, en el que yo también ya estoy deseando ser parte. Y el IE se ha consolidado como un ecosistema académico donde convergen precisamente diversidad, tecnología, humanidades y ese espíritu emprendedor del que hablábamos para preparar a los líderes que dan forma al futuro. Lucía, aparte de estar alucinada con tu currículum, y ya me contarás cómo te da tiempo a hacer estas cosas, háblanos un poco de ti. Quiero conocer también cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar a ser una vicedecana de una universidad tan emblemática como el IE. Bueno, yo creo al final la forma de ser de una persona es la que lleva a que estas oportunidades puedan ocurrir en la vida, ¿no? Y en mi caso es cierto que estudié hace 20 años el Executive MBA aquí, en el IE, cuando el IE hace 20 años era pues un lugar un poco más pequeño y muy diferente a lo que es hoy, pero ya aspiraba a convertirse en lo que ha llegado a convertirse, ¿no? 80.000 antiguos alumnos, acuerdos internacionales en más de 200 universidades, en más de 70 países. Todo eso ya se respiraba hace 20 años. Para mí la oportunidad de ser vicedecana de esta institución llega por accidente. Yo me gradúo como número 1 de mi promoción y me llega una oferta para empezar a dar clase 3 meses después. Yo creo que eso también demuestra mucho el carácter de esta institución, ¿no? Tan abierta y tan siempre proactiva a poder traer talento, diversidad y liderazgo de distintos ámbitos. Y el IE tiene algo que te hace querer estudiar aquí, bien como estudiante o bien como directivo. Primero dices, mira, yo quiero estudiar en el IE, luego ves que hay, ¿no? Que seguro que hay algo que después, por supuesto, te encaja, pero ¿qué tiene el IE? ¿Qué tiene esta marca? ¿Qué le hace al IE especial? Para alguien que nunca haya oído hablar de esta escuela, ¿qué es lo que le dirías? ¿Qué tiene de diferente? Yo diría que ya nació global, que ya nació queriendo hacer las cosas mejor o diferente que las otras. Y en este caso optó por hacerlo diferente. Yo creo que nunca estuvo en el espíritu del Instituto de Empresa, que era como en su origen se llamó, sí, el competir de la misma manera que competían el resto de escuelas de negocios. Buscaba generar impacto, buscaba hacer algo útil, hacerlo con mucha coherencia y además hacerlo de manera sostenible. Y me parece que esos 3 valores, que hoy son palabras que se utilizan mucho y están en muchos claims, ¿no? Publicitarios o en la forma de explicarse de las empresas, fue algo que se tuvo muy claro desde el principio. Uh-huh. Nuestra oferta muy pronto dejó de ser una oferta local, se convirtió en una oferta global. La mayoría de nuestros programas, la mayoría son
casi todos, yo diría el 90% de nuestros programas son en inglés y son abiertos al mundo, ¿no? Son muy diversos, muy completos, muy globales en ese sentido. Sí. Yo creo que el aspecto que yo destacaría para una persona que no conozca lo que es el Instituto de Empresa, lo que es el IE hoy, es el ser un sitio global. Sí, yo creo que es algo además que se respira según entras por la puerta, ya no sabes si estás en España o en qué lugar del mundo, porque es verdad que se ven y se escuchan diferentes idiomas, se ve un entorno súper internacional y es verdad que llama la atención la zona y el ambiente que se respira en la torre. Precisamente te quería preguntar sobre el espacio, que no se queda atrás. Estamos en una de las torres más altas de Madrid, IE Tower, y también quería que nos presentaras un poco el espacio en el que estamos. En toda esa evolución desde 1973, como decías antes, ¿no? que arranca el Instituto de Empresa, es en el año 2021 cuando se inaugura esta torre. Una torre espectacular, con 30 y muchas plantas que ocupamos en su totalidad, y donde tenemos a más de 8.000 alumnos. Lo cierto es que tenemos 8.000 entre este campus, el campus de Segovia, María de Molina y los centros que tenemos ahora también internacionales. Pero ese año, todos recordaremos, fue un año complejo. Fue un año marcado por, pues por la salida a un periodo, a una pandemia que la verdad es que paró el mundo, ¿no? Y desde su concepción y desde su diseño se sabía que este iba a ser, nuestros compañeros de las otras torres nos llaman la pequeña ONU, ¿no? En Madrid, porque tenemos más de 160 nacionalidades en el campus, escuchamos idiomas diversos todo el día, tenemos una diversidad cultural yo creo que insuperable, ¿no? En una ciudad como Madrid, que atrae muchísimo también este talento y estas ganas de crear y de crear valor y de hacer empresa. Sí, desde luego hoy hemos venido a hablar de marca, de propuesta de innovación y cómo una empresa o una universidad consigue hacer ellos su cultura. Hablando de IE como marca global, vosotros hablabais eso de vuestra presencia histórica. Sé que además es muy fuerte en Latinoamérica, que habéis crecido de una manera muy sólida en Oriente Medio, en Asia Central y que también estáis presentes en Europa y Estados Unidos. Precisamente con esa comunidad internacional, con estudiantes de infinitas nacionalidades, mostráis cómo el IE se ha convertido en ese referente global en educación y en formación ejecutiva. Nosotros también, como sabes, trabajamos en el sector de la medicina estética, algo más nuevo, pero dentro de una compañía también internacional, familiar y también con más de 115 años de historia como Merck, una multinacional también con presencia global. Tenemos nuestros headquarters globales en Estados Unidos. El mercado norteamericano es un mercado muy importante, igual que el latinoamericano. Europa, ¿no? También muy consolidada y sobre todo ahora muy puntera en medicina estética, la zona de APAC, que también les estamos siguiendo de aquí de cerca. Definitivamente te enriquece como compañía. Estás al día de tendencias que ocurren aquí y allá, que después llegan, algunas no. Te enriquece muchísimo en innovación, en cultura de empresa y bueno, realmente te obliga también a estar en constante cambio. ¿Por qué la marca IE es hoy tan relevante y por qué, al igual que hay otras organizaciones que se expanden también internacionalmente, por qué esta se sigue manteniendo con una identidad global tan clara y unificada? Pues fíjate que es una pregunta muy interesante. La cultura, el propósito de una organización es lo que haces, no lo que dices, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos a veces cómo tiene esta marca tanta fuerza, es porque la sentimos. Y la sentimos porque nos sentimos alineados con ella. Yo creo que hay University, hay Business School y todas las otras escuelas que conforman, ¿no? nuestro ecosistema, han conseguido que las personas que pasan por aquí, las personas que trabajan aquí, la viven y la respiran y la sienten, con lo cual no se imposta. Yo no soy una experta en marketing, como has dicho, soy profesora de finanzas, pero me parece que eso es lo que le da coherencia y lo que le da fuerza a esta marca. El haber nacido ya global, el haber conseguido hacer algo que es muy complejo en cualquier organización y es abrazar la diversidad, todo el mundo es bienvenido, conseguir que formen parte de este colectivo y conseguir además ese efecto multiplicador, ¿no? Ese ripple effect que se produce cuando uno, como lo siente, lo transmite.
No está forzado. Cuando tú te diversificas y creces mucho y hay distancia geográfica entre los distintos puntos en los que operas, evidentemente hace falta otras cosas que ayuden a cimentar, ¿no?, lo que es esta forma de entender este negocio, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, pues desde nuestros pilares que los tenemos muy interiorizados todos, que tienen que ver con ese sentido humanista de las cosas, con nuestra diversidad, con nuestra innovación y con nuestro espíritu emprendedor. Y todo eso se trabaja, evidentemente, porque ayuda a reforzar el mensaje. Tenemos un nuevo manifiesto que habla de hacerlo extraordinario, ¿no?, de ser extraordinarios en un mundo que necesita que se genere este efecto y este contagio, ¿no?, para conseguir que las cosas se hagan de manera distinta. Pero yo diría que si no tienes lo principal, que es que lo sientes y que la marca, el propósito es eso que tú haces, no lo que dices y lo que quieres anunciar o comercializar, esto no funciona. Y me parece que ahí hay muchas similitudes en lo que hacemos nosotros y en lo poco y, bueno, el poquito que hemos conocido, ¿no?, de Merch, habiendo trabajado con vosotros en varios retos. Sí, efectivamente, pero estoy de acuerdo contigo que sí que nos une un propósito claro y sobre todo el convencimiento real de que esto es así, el sentimiento que hay detrás. Nosotros, aunque a lo mejor de fuera, ¿no?, el sector de la medicina estética puede parecer más baladí, tenemos la firme creencia que lo que nosotros, nuestro propósito de marca, de hecho, es Confidence to Be, y nosotros trabajamos en la confianza de las personas, mucho más allá de lo estético, ¿no?, porque eso realmente tiene un impacto en cómo se ve una persona y cómo se siente. Esto, que nosotros lo teníamos claro, también lo supimos cuantificar hace poco. Hemos lanzado también un estudio internacional en más de 15 países y a más de 15.000 personas, y efectivamente esos datos nos decían que el 69% de los pacientes busca los tratamientos para realmente reflejar quién se siente o sentirse más confiado. Entonces nosotros también trabajamos con ese propósito firme de trabajar en la confianza de las personas, porque una vez que entras en el sector ves el impacto emocional tan grande que tiene, el cómo se ve uno, cómo se siente, y realmente tiene un impacto en su vida. Así que sí, estoy de acuerdo contigo que hay que creer en el propósito de corazón, que luego efectivamente se tangibiliza, pero esa creencia firme y trabajar para ello te da una identidad muy, muy potente. Hablemos ahora precisamente de ese ADN de la diferenciación, pero ya en educación, ¿no? Vamos a ir ya aterrizando en los conceptos en el sector. Quiero saber qué significa hacerlo diferente en educación. Muy bien. Es una buena pregunta también. Hacerlo diferente en educación significa entender cuál es la necesidad de tu cliente y entonces diseñar acorde a esa necesidad la solución. Y esto es algo que para los que somos profesores en innovación y somos profesores en emprendimiento lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Y se basa en metodologías de design thinking y de entender cuál es el dolor de tu cliente y cómo respondes a él. Pero cuando lo aterrizamos al ámbito de la educación pasa por acercarse mucho a la economía real, al mundo de las empresas, entender de verdad qué problemas tienen esas empresas cuando quieren captar talento a los distintos niveles de la organización, no importa si es un talento más junior o un talento más executive. Customizar todo ese diseño de ese programa. Fíjate, formar no es enseñar, ¿no? Aquí hay un debate muy interesante. Formar es, hay que saber hacer, pero lo más difícil es saber ser. Entonces el saber, yo enseñando finanzas, y yo creo que se entiende muy fácil, uno puede saber manejar un Excel. El saber hacer, uno puede saber hacer un modelo, ¿no?, para validar si un proyecto es interesante o no, es rentable o no. Pero el saber ser es esa capa en la que nosotros nos enfocamos. Cuando hablabas antes de ese propósito superior, en la que uno tiene que pensar, ¿y esto tiene sentido? ¿Y esto es sostenible en el tiempo? ¿Y esto va a generar valor duradero en la sociedad o en el país donde lo queramos desarrollar? ¿Esa sociedad o ese país va a ser mejor o peor si esto existe o esto no existe? Con lo cual, nuestro modelo está muy orientado al saber. Evidentemente, el conocimiento tiene que estar, al saber hacer. Uno tiene que saber hacer las cosas, pero sobre todo al saber ser. Otra de las cosas que nos hace distintos en los foros en los que nos juntamos con el resto de las business schools líderes a nivel mundial es en esa forma de abrazar el talento y la diversidad. Tenemos más de un 70% de nuestros profesores que son lo que nosotros llamamos practitioners. Son personas que vienen de la industria.
Son personas que están en su día a día y lo que están haciendo es acercar a las clases, a las aulas, a los alumnos, la realidad de esas empresas. Con lo cual, ese balance, que siempre es un balance pues que tienes que manejar con muchísimo cuidado, garantiza que tenemos researchers, investigadores, que nos enfocamos mucho también en la parte del conocimiento, digamos, más profundo, pero también en ese conocimiento aplicado. Yo creo que esa es otra de las características que hace que este modelo sea distinto. No, desde luego es clave. Yo siempre lo pensé en la universidad como de importante es que el que te enseñe toque tierra, o sea, Sí. que hable no solo desde un plano teórico, sino que viva la realidad. Esto pasa también en innovación, ¿no? Desde la ideación hasta la ejecución de ese proyecto, cuánto se aprende, cuánto se cambia y cuánto, cuando lo aplicas de verdad para que eso sea útil y aporte valor, yo creo que ahí está definitivamente la clave y la chicha. Así que me parece un modelo bien aplicado, que el que enseña aprendido antes no se oxida y efectivamente siempre tienes que trabajar para, como tú decías antes, en otras palabras, tener muy claro el para qué y preguntártelo constantemente. Sí. También quería preguntarte cómo se incorpora la innovación abierta en el ADN del IE. Pues yo creo que un poco en la línea de lo que estamos hablando, en esa forma nuestra de hacer las cosas de forma diferente, y hay que tener el coraje, ¿no? Yo creo que esta es otra de las palabras que probablemente definiría, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué define al IE? Es ese coraje a atreverse a hacer las cosas distintas. La innovación pasa por eso, es una forma de vida, ¿no? Desde luego. Yo creo que los que somos muy fans de la innovación entendemos que esto es un modo de vida. No tener pereza a cambiar las cosas, a cuestionarte si lo que estás haciendo ya está al nivel que debe estar o si con los cambios que se van produciendo requiere de adaptación. Casi todas las escuelas de negocios basamos gran parte de nuestro desarrollo, ¿no? Y de modelos educativos en el método del caso, y es algo que durante muchos años fue la forma que encontramos para poder conseguir pues poner a los alumnos en un contexto y pedirles que trabajaran en una propuesta de solución. Claro, hoy con la capacidad que tienes de interactuar, incluso en remoto, con organizaciones, con otras realidades, pareciera que eso tiene que ser complementado con algo más. Como siempre, esto no va de ahora elimino, no me vale lo anterior, sino de cómo sigues construyendo sobre ello, ¿no? Nosotros la innovación, en lo que se refiere a nuestros programas y a la forma en la que se hace el delivery de esos programas, pasa mucho por metodologías que nosotros llamamos de project-based learning, metodologías basadas en trabajar en casos reales, en meter las manos de verdad en el barro de un problema que tiene una empresa a distintos niveles, porque lo hacemos a todos los niveles. Con vosotros hemos trabajado a nivel más executive, pero lo hacemos desde nivel de grado e incluso pregrado, ¿no? Ahora que tenemos Global College y que estamos también en una iniciativa de un bachillerato internacional maravilloso. Es desde los 16 años, cualquier persona que se acerque a este ecosistema va a estar trabajando con empresas en retos reales y tratando de proporcionar soluciones que tengan sentido, que no solo tengan sentido desde el punto de vista académico, oye, cubrí todos estos puntos, sino que tengan sentido en la empresa lo podría poner en práctica, o como mínimo podría cuestionarse si esa es la vía de solución al problema que tiene. Entonces yo diría que esa es la mayor innovación que tiene que ver con la mentalidad innovadora y con la mentalidad emprendedora de querer buscar soluciones distintas. Sí, nosotros, ahí ya que mencionabas, también te voy a agradecer como compañía que nos incluyáis en ese método de caso y en vuestras formaciones, porque es un win-win. O sea, nosotros desde las áreas de innovación corporativa, que también hemos incorporado ya hace años esta pata de innovación abierta y esta forma de innovar con un cerebro colectivo y más allá de tus recursos, importantísimo, ¿no? Ya no puedes trabajar solamente mirando el ombligo. Las universidades tenéis un papel fundamental, más con la categoría de directivos que tenéis en vuestros cursos y nuestra experiencia trabajando en esos business sprints en vuestros executive MBAs, que me acuerdo que un año lanzamos un reto real financiero que teníamos en la compañía, que luego lo pudimos además presentar a internacional, y otro también de innovación. La verdad es que las ideas, el enfoque y los proyectos que surgen de ahí de verdad tienen un valor altísimo que después la empresa lo puede aplicar de verdad, así que también quería agradeceros esa oportunidad y deciros que fue un placer colaborar y que pensaremos en más retos porque realmente nos ayudáis a ser más disruptivos. El agradecimiento es mutuo. O sea, yo creo que al final, como tú has dicho, es un ganar-ganar
y nos tomamos muy en serio y con muchísima responsabilidad estos retos, ¿no? Y tratamos con mucho cariño y con mucho cuidado a las empresas que os abrís a ello, ¿no? El mundo cada vez más requiere de esta colaboración y esto también es ese efecto multiplicador del que hablábamos antes. La comunidad IE crece también gracias a estas interacciones, ¿no? Sí, precisamente nosotros las empresas nos hemos hecho también eco de ese tipo de best practice. Nuestros clientes son principalmente médicos y tienen sus clínicas. Algunas se parecen más a grandes empresas, otras unas clínicas más pequeñas. ¿Qué sabrías decirnos o qué best practice o qué lecciones podrían inspirarles también, independientemente de la escala, para precisamente incorporar, por ejemplo, la innovación o este ADN que tiene ya el IE? ¿Qué les podrías recomendar? Algo que sea realmente transversal o que independientemente del sector o la escala de compañía, tú ya puedes ponerte a trabajar en ese sentido, con esa mentalidad. Mira, me encanta que hagas esta pregunta porque en mi caso, con mi experiencia profesional previa también mucho en la empresa familiar, donde he trabajado muchísimos años como directiva, yo creo que el tamaño no hace la diferencia. O sea, yo sobre todo a las pequeñas clínicas o a los doctores que trabajan, o a los médicos que trabajan de una manera más ¿no? en más reducida escala, yo creo que eso no marca la diferencia. La innovación no está solo en manos de las grandes corporaciones, porque, como hemos dicho al principio, es una forma de entender la vida y es una forma de afrontar el negocio. Con lo cual, una de las claves que siempre funciona para expandir ese mindset es la exposición. Yo a cualquier persona de cualquier edad y en cualquier sector, cuando me preguntan, siempre les digo que el exposure, o sea, el que tú te expongas a retos distintos, a estímulos distintos, a situaciones diferentes, es lo que te va a ayudar a ver el mundo de una manera muchísimo más, ¿no?, completa. Entonces, a todos esos pequeños empresarios, profesionales, ¿no?, en vuestro sector, conociendo un poquito el sector también de la salud, les diría que lo único que tienen que hacer es eso, exponerse y estar cuestionándose constantemente si lo que están haciendo es lo que de verdad necesita ese cliente, ese paciente, esa persona que se acerca en busca de sentirse una persona más segura y más completa, ¿no? Me parece un buen consejo, Lucía. Y ahora estamos hablando de propósito de impacto y ya estamos avanzando de cómo llevar esos conceptos o esos consejos realidad, hacerlos realidad y llevarlos de verdad a la práctica, en convertirlos en acciones tangibles. Yo te quería preguntar cómo ese propósito del IE, más allá de la narrativa, se tangibiliza y qué significa para vosotros People First y qué decisiones habéis aplicado para que esto se lleve a cabo. Yo creo que volvemos a la idea del coraje. Y yo creo que le daría una capa adicional, que es ese concepto tan importante hoy, que es el del psychological safety, o sea, la seguridad de que lo que estamos intentando hacer, prueba-error, porque todo en la vida es prueba-error, nos va a llevar al camino correcto. Entonces yo creo que esos son los dos ingredientes necesarios para generar impacto. La acción ocurre cuando uno tiene un propósito claro, y el propósito, ya hemos estado hablando del nuestro, el vuestro, está claro, pero hay veces que el propósito, si no se lleva a la acción, queda en eso, en una aspiración a... ¿Cómo llegas a que esa aspiración se convierta en algo tangible? Ejecutando. Ejecutar requiere coraje y salir de la zona de confort, porque en muchas ocasiones no tienes todo el camino claro. Nosotros, cada uno de los pasos que hemos dado, y hemos dado pasos muy valientes en ese sentido, han tenido un riesgo. Pero como todo en la vida, ¿no?, hemos decidido seguir adelante y aprender en el camino. Y algo que sí que ha sido muy importante en este devenir, ¿no?, del crecimiento del IE, ha sido el sentir siempre que, bueno, esto no va de si te equivocas, estás fuera y ya no vamos a contar contigo para la siguiente iniciativa, sino cómo vamos a aprender de ese error y cómo vamos a conseguir, de verdad, seguir pensando en lo extraordinario, ¿no? Y vuelvo un poco a la idea a la idea fundamental de nuestro manifiesto, ¿no? Ese extraordinario tiene que ver con querer fomentar este espíritu de cambio y hacerlo posible y además trasladarlo a la sociedad. Esto no va de... Lo extraordinario no es de una persona.
es de un colectivo y ese colectivo tiene que ser muy grande para que ocurra. Desde luego. Y hablando también de ese efecto multiplicador que te lo da también el colectivo, quería preguntarte sobre un concepto que has mencionado antes, que es el ripple effect. Y también voy a recuperar el EdTech, que para el que no esté a lo mejor tan acostumbrado al tecnicismo, escucharlo en inglés o que no trabaje tampoco en sectores parecidos, también quiero que sepan lo que significa. Ok. Por ripple effect, o sea, este efecto multiplicador, nosotros lo que tratamos de medir es el impacto que generamos cuando una persona vive y siente lo que es el Instituto de Empresa, lo que es el IE hoy. Puede ser un alumno de grado que llega en su primer año y cuando sale de su primer día de la apertura del programa está contando a su familia, a sus amigos, está circulando en redes sociales lo que ha supuesto, ¿no? esta experiencia. Uh-huh. Fíjate si genera impactos, ¿cómo diría yo? Impactos de forma voluntaria. Porque no está forzado a hacerlo, le está saliendo porque ya está sintiendo que es parte de esto, ¿no? Cuando nosotros colaboramos con organizaciones como la vuestra, con empresas de todo tipo y condición, de todo tamaño y en cualquier lugar del mundo, cómo están contando, ¿no?, en su entorno, ese es ese efecto multiplicador. En distribución a esto le llamamos la mancha de aceite, uh-huh, ¿no? ¿Qué ocurre cuando cae una mancha de aceite en un mantel? ¿Cómo va expandiéndose, ¿no? Sí. Esta forma de crecimiento de mancha de aceite, que es una forma muy orgánica de crecimiento, es ese efecto multiplicador al que nos referíamos. Uh-huh. Y la segunda pregunta que me hace es la de EdTech, que es un concepto que, fíjate, hace unos años parecía revolucionario y yo pensaría incluso que ya no está tan, ¿no?, actualizado. Tiene que ver con cómo siempre en nuestra organización hemos abrazado la tecnología. Yo diría que es un poco lo mismo, viene dentro de ese ADN de querer abrazar el cambio, lo nuevo, aprender y no estar pasivos a poder probar. Y en este caso, antes de comenzar, ¿no?, la grabación de este podcast, estábamos hablando de uno de nuestros programas que acaba de ser nombrado otra vez, o sea, ha sido número 1 del mundo por 4º año consecutivo, y eso es una gran alegría y es un gran reto. Y es un programa híbrido, con lo cual cuando yo pongo en mi LinkedIn, ¿no?, que es de donde sale la palabra EdTech, es que desde hace 20 años que soy profesora de este programa y ahora soy su vicedecana, abrazamos la tecnología como forma de poder, digamos, hacer el delivery de nuestros programas de manera distinta. Nosotros teníamos un objetivo y era seguir siendo y seguir ofreciendo un programa muy internacional, y nos dimos cuenta que el principal problema para personas de cualquier parte del mundo era que no podían venir a Madrid a vivir 18 meses y hacer un Executive MBA o un Global MBA de esas características. Con lo cual entendimos que la tecnología podía ser el facilitador para conseguir que esas personas pudieran venir en determinados momentos del año, pero el resto del tiempo pudieran continuar en ese entorno que nosotros llamamos blended, ¿no? Y muchas preguntas al principio eran, ¿pero cómo es posible? ¿Pero cómo esto no va a ser lo mismo? Yo no voy a... Y conseguimos que la experiencia no es que fuera la misma, es que fuera mejor. Como profesora en formatos blended y online y formatos presenciales, yo siempre digo, conoces mejor a tus alumnos cuando los tienes en blended que cuando los tienes en presencial. Tu capacidad de interactuar con ellos es muchísimo mayor. La forma en la que aprendes de ellos por cómo hablan, por cómo escriben, por cómo reaccionan a lo que tú estás diciendo es muchísimo mayor. Uh-huh. Entonces, la palabra EdTech viene de ahí, o sea, viene de poder traer cada vez, o sea, la tecnología al servicio del aprendizaje. Uh-huh. Y la tecnología evoluciona y cambia, y al servicio del aprendizaje es lo que no cambia. Uh-huh. Es que nosotros tenemos que seguir garantizando eso. Sí, la tecnología también ha irrumpido en el sector de la medicina estética y especialmente yo creo que también gracias a la pandemia, eso fue como un agitador que nos hizo a todos ponernos las pilas en un montón de sectores, también en el nuestro, y nosotros que también nos dedicamos, tenemos unos productos y unos tratamientos estupendos, pero eso ya se da por sentado, ¿no? Por la categoría de laboratorio y todos los estudios clínicos y todos los años que nos avalan los productos en el mercado, pero también somos formadores de nuestros médicos en el uso, en diferentes técnicas, etcétera. Lo mismo antes era de una forma más presencial y después, por lo global que ya es el mundo, los estudiantes, los médicos, al final ya expanden su conocimiento más allá de las fronteras. Entonces, aprenden de un Key Opinion Leader que está en Asia, otro que está
en Latinoamérica y ya el exchange de conocimiento es totalmente global. Y también como laboratorio eso te obliga a adaptarte, ¿no?, a los tiempos y a dar un mejor servicio a tus doctores, que son nuestros alumnos en este caso. E igual, también nuestras formaciones han ido más de física a mixtas, hemos incorporado la formación online, hemos aplicado la tecnología también en esas mismas formaciones. Antes era a lo mejor más teórica, ¿no?, con un PowerPoint, y hemos pasado a tener formaciones de nuestros tratamientos y productos con realidad virtual, donde además te metes, ¿no?, dentro de las capas de tu piel, ves el efecto. Entonces, fíjate, ¿no?, haber también podido estudiar en su día, como se hace ahora, pues una medicina estética, sí, o algo como es el cuerpo, lo que hay debajo de la piel, de una forma tan innovadora gracias a la tecnología. Así que efectivamente es algo que hay que aprovechar, pero no toda la innovación es tecnológica, tampoco en el IE. Y ahora quería entrar un poco en el modelo, en la innovación en el modelo académico. Preguntarte cómo se traduce esa identidad del IE en la experiencia real de aprendizaje y sobre la evolución metodológica que habéis implementado con el método del Project Based Learning. Bueno, al final volvemos a lo mismo, es un modelo evolutivo, ¿no? Nosotros pasamos de utilizar mucho el método del caso como esa forma de ponernos en ese contexto en el que trabajábamos para proporcionar una solución, a hacerlo de una manera mucho más interactiva y mucho más real, atrayendo a empresas, atrayendo a corporaciones que plantean esos problemas, que actúan e interactúan con los alumnos. El rol del profesor cambia mucho en esta evolución de modelo. Los profesores ya no somos los absolutos conocedores de todo lo que va a ocurrir en el aula. Requiere un ejercicio, requiere un ejercicio otra vez de responsabilidad, yo diría de humildad, sí, de honestidad y de coraje, porque en ocasiones que un alumno te pregunte algo y que el profesor tenga que decir, pues mira, no lo sé, pero lo voy a averiguar. Yo creo que también eso aterriza y trae al suelo la realidad del mundo en el que vivimos, sí, ¿no? La capacidad que tienen hoy los alumnos estando en el aula de poder tener esa información a golpe de un clic, o poder hacer la consulta en el momento y tener la información a tiempo real, lo que estabas comentando antes, ¿no?, de cómo habéis cambiado vosotros también los modelos de formación. Permite que el espacio en el que se está creando y se está trabajando sea un espacio muy, muy plural y además sea un espacio muy colaborativo. Entonces, ese sería el principal cambio. Respetando siempre, como hablábamos, ¿no?, las capas del saber hacer y del saber ser. Hay una base de contenido, unos fundamentos al nivel que estemos hablando. En este caso, si hablamos más de la formación ejecutiva, Executive MBAs, ¿no?, que es la que dirijo yo, ese nivel tiene que estar, pero sobre ese nivel se construye. Y se produce ese efecto que nosotros llamamos de flipped classroom, que es, le das la vuelta al aula. Damos por hecho que hay que venir con una lectura, con un entendimiento, con una base de algo que es lo que vamos a hablar en el aula, pero luego en el aula aplicamos eso. Entonces es muy bonito. La verdad es que a los que nos sentimos pasión por esta industria, es un reto maravilloso. Pues mira, me encanta que me digas eso, porque también me hace ver cómo de alineados estamos en base con vuestra cultura, porque nosotros también hemos hecho ese ejercicio, ¿no? Especialmente este año, nuestra formación médica también ha ido en busca de ese exchange de conocimiento. También hemos pasado de unas formaciones más unidireccionales, en el que un súper experto forma al resto de los médicos en sus técnicas o en algo más concreto, a impulsar esto mismo que tú dices, oye, que todos los médicos que hay en esa sala de formación aporten su punto de vista, su conocimiento, y ostras, lo que se genera ahí se multiplica, y el conocimiento para todos realmente es realmente mucho mayor. Así que sí, estoy de acuerdo que son formas de aprovechar el conocimiento colectivo. Eso es importante, no solo con terceros, también en la compañía, con los propios empleados. Yo me acuerdo que cuando abrí el área de innovación corporativa, y al principio me miraban así un poco como, ¿qué sabrá esta o esta qué viene a hacer? Realmente tú vas a sistematizar la innovación con el conocimiento de todos, o sea que el conocimiento nace cada uno de su vertical y tú realmente vas a gestionarlo, ¿no? A unir ideas, a unir creatividades, a unir personas y a aportar valor, teniendo muy claro, como tú decías antes, necesidades reales, y ver el para qué y que eso aporte.
fuerte. Nosotros hemos lanzado desde innovación retos a empleados, de los cuales han ido saliendo unas ideas buenísimas que después hemos podido desarrollar en la compañía, en Merz. Y también te quería preguntar, Lucía, ¿qué elementos permiten, en tu opinión, que estas experiencias de aprendizaje colectivo realmente generen impacto dentro de una organización? Yo creo que lo fundamental es lo que has dicho tú, que tengan un proceso y que se puedan, de verdad, primero que se puedan consolidar y después que puedan fluir dentro de la organización. En mi experiencia trabajando en corporaciones, también en las áreas de innovación, cuando esas ideas quedan sueltas dentro de la organización, no acaban generando impacto. Entonces, un ex jefe mío, el presidente de Mercadona, siempre decía que las ideas son como perlas y que la potencia en una organización es quien sepa pasarles el hilo para hacer ese collar de perlas, ¿no? Entonces me parece que esto es algo parecido. Si no canalizamos la innovación, las ideas que surgen, y como has dicho antes, y me ha encantado esa frase, la innovación no es solo tecnológica, la innovación es en la forma de pensar, en la forma de responder a un problema de un cliente, en la forma de hacer, en el proceso, en la forma en la que se maneja la postventa, en la forma en la que... O sea, hay mucha innovación en cualquier ámbito. Si no se canaliza, se pierde. Y genera mucha frustración en las organizaciones. Esto también es el otro lado que nunca queremos ver. Cuando una persona propone un cambio, propone algo y no tiene respuesta, el ser humano al final lo que va a hacer, y esto es una reacción humana, es no volver a proponer. Entonces nosotros, por ejemplo, eso es algo que, volviendo un poco al ADN del IE, tenemos dentro, fluye por nuestras venas, ¿no? Y es que no se puede desoír una propuesta de hacer algo diferente, porque probablemente pueda tener un fundamento, ¿no? y un insight que haya captado, que no lo estamos viendo y que sea lo que nos tiene que hacer mejorar. Sí, desde luego, mira, una de las innovaciones de las que más orgullo sentimos en Merz de haber aplicado es organizativo a la hora de crear un comité de la generación Z de talento que teníamos en la empresa que simula nuestro comité de dirección. Claro. Igual para trabajar en retos reales de la compañía, pero desde su ámbito de conocimiento, desde sus tendencias y desde su nueva forma de ver la vida. Y fíjate que ahí no implica tecnología, no tienes ningún otro tipo de innovación típica, y a nivel organizativo creas ahí un colectivo donde desarrollas talento, te traen insights de mercado, es un aprendizaje brutal para prepararse a ser futuros directivos, y una forma estupenda de trabajar en talento joven, que vosotros aquí lo hacéis también con múltiples organizaciones, me consta. Sí. Pero sí, la innovación es un mundo amplio, pero como tú dices, eso no implica que haya una estrategia, un proceso, sistematizarlo y que realmente esas ideas generen valor para evitar esa frustración. Y realmente, oye, una cosa es permitir tomar los riesgos. Otra cosa, eso para nada implica no haberlo estudiado para que efectivamente eso se lleve a la realidad con gran utilidad. Pero no podríamos no podíamos no hablar en este podcast de IA, Lucía, porque ya sabemos que es ahora el tema, y vamos a ir cerrando con este bloque, porque la inteligencia artificial en la evolución del modelo académico y en la toma de decisiones tiene un impacto, y esto seguro que también lo habéis incorporado y bueno, aprovechado de alguna manera. Sí, y te cuento, ¿no? Y os compartimos. Yo diría que no como la mayoría de las organizaciones que han visto la IA venir y han dicho ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a garantizar que los alumnos sigan estudiando? Que no haya abuso de la inteligencia artificial a la hora de hacer un ensayo, de hacer un trabajo, de hacer un proyecto. Nosotros hemos vuelto a tener esa visión más holística de la inteligencia artificial. De hecho, tenemos en la organización a un decano, a una decana responsable de todo lo que tiene que ver con Learning Innovation y con Learning Experience, ¿no? Tenemos un Edge Lab. O sea, aquí lo que estamos haciendo es intentar entender cómo la inteligencia artificial cambia la forma en la que aprendemos. O sea, hacemos este zoom hacia afuera. No vamos a tratar de resolver solo el problema de cómo garantizamos que un alumno no vaya a hacer trampas en un examen, que también es una preocupación, evidentemente, como cualquier institución, ¿no? de rigor como la nuestra. Pero lo que queremos también entender es cómo vamos a convivir con esa nueva tecnología, igual que hemos convivido en el pasado con otras disrupciones que han ocurrido. Luego tenemos un proyecto muy interesante, no solo relacionado con los alumnos y cómo ellos usan la inteligencia artificial, sino cómo nosotros como organización vamos a aprender a trabajar con todo este nuevo mundo y con todas estas herramientas. Y ahí
le llamamos AI for AI, o sea, inteligencia artificial para la comunidad del Instituto de Empresa, del IE. Y estamos todos, es una comunidad, estamos profesores, estamos staff, estamos alumnos, empezamos a hacerla también extensiva a las organizaciones que trabajan con nosotros. ¿Qué queremos hacer? Tener un foro en el que estemos todos al corriente. Muchas veces, otra de las cosas que le pasa a la innovación es que si no te expones, volvemos al tema del exposure, acabas de alguna manera cerrando un poco, ¿no? y generando una serie de creencias limitantes que no te permiten ver con mayor amplitud. Y en ese sentido, yo creo que tanto ese foro como este Edge Lab que mencionaba antes son los dos mecanismos que hemos encontrado para conseguir que esto, bueno, pues simplemente sea, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro business as usual, tenemos que ir incorporando toda esta disrupción tecnológica, pero tenemos que entenderla en ese sentido amplio y holístico, ¿no? Porque claro que facilita muchísimas cosas de nuestra vida. Sí. Y está ahí y va a estar, ¿no? Y este miedo, ¿no? Y este eterno dilema de la IA como sustituto en vez de como complemento, ¿qué opinión tienes tú? Hemos trabajado precisamente, y lo bueno de tener todos estos foros es que, claro que sí, o sea, el ser humano por su naturaleza tiende a sentir como una amenaza cuando algo puede cambiar o alterar su statu quo. Yo diría que eso a nosotros nos ocurre menos precisamente por esa personalidad propia del IE, de que ya nuestro propio faculty, ¿no? Esos practitioners, la están sufriendo, si es que decimos sufriendo, o la están viviendo o la están aprovechando también en su ámbito profesional. Pero claro que sí, hay que cuidar mucho cómo puede generar una reacción adversa en determinados colectivos que puedan pensar, oye, llegará un día en que, yo soy profesora de finanzas, hablo en primera persona, llegará un día en que la IA explicará, ¿no? el estado de flujos de efectivo mejor que yo. Pues probablemente, ese día llegó a lo mejor hace mucho, ¿no? Pero no es cómo lo explique, es lo que tú haces con eso y lo que tú haces sentir al alumno mientras estás trabajando con él en el aula, ¿no? Entonces yo creo que nosotros estamos corriendo mucho, avanzando mucho, o sea, yendo a una buena velocidad de crucero en entenderlo y también en proporcionar sobre todo a nuestro claustro y a nuestro faculty, todo lo que necesiten para hacer esa transición, ¿no? Sí, igual nos pasa además, cuando hablas, por ejemplo, con doctores o con médicos, es muy evidente, ¿no? En qué la IA te puede ayudar, en donde tú como ser humano, como médico, no aportas un valor, todo tipo de gestiones administrativas o temas de menor valor, para lo que, por ejemplo, nosotros también, si te cuento en primicia, vamos a lanzar también un programa de guía aplicada a la medicina estética en la gestión de las clínicas, en aquellas tareas más marketingianas o burocráticas, donde la IA te puede aportar de una forma 1000 veces mejor que un ser humano a ese estudio, traducciones, resúmenes, etcétera, colección de data, donde tampoco lo vas a superar ni merece la pena, porque hay otras tantas funciones y skills de un ser humano y se ve muy claro cuando hablamos de un médico en una consulta con un paciente que tiene una preocupación o al revés, que realmente lo que le conforta no es quizá ni siquiera tu propio conocimiento, sino el trato. Eso jamás va a sustituir. Entonces es una oportunidad para que aquello en lo que no aporta tanto valor lo haga la máquina. Siempre va a estar detrás un ser humano con su conocimiento y modelando todo eso, por supuesto. Pero bueno, oye, en aquello que invertías antes 4 horas escribiendo en un ordenador, quizás eso ya lo recoge un sistema y tú le puedes mirar al paciente a los ojos. Tiene un valor mucho más infinito. Entonces también igual es ver en qué te aporta y te hace mejor, y en lo otro tener la tranquilidad de que ahí no va a haber sustitución posible como persona humana que eres. Me encanta ese punto también, porque yo creo que la educación y la salud tienen un propósito muy magno, ¿no? Y entonces hay muchas similitudes en los dos modelos. Ese propósito superior es que el mundo es un mejor sitio si la educación y la salud existen. Con lo cual yo creo que eso nos da una forma de entender esto, la empatía. Ahora estabas hablando, me venía la palabra empatía. Nosotros trabajamos muchísimo la empatía, como esa capacidad de entender de verdad a la persona que tienes enfrente, y de ahí ese es el origen de la innovación, y ese es el origen de verdad de la sostenibilidad y del desarrollo, ¿no? Y el crecimiento de los modelos de negocio. Sí. Y Lucía, ¿qué significa Human in the Loop y por qué es clave en estos procesos? Bueno, yo creo que sin saber cuál iba a ser tu siguiente pregunta lo hemos adelantado, ¿no? Human in the Loop significa ponerte en los zapatos de esa persona que es para la que tú estás trabajando para resolver su necesidad. Es entender que todo parte de conocer muy bien
qué preocupación tiene, en el caso vuestro, ¿no? Qué dolor tiene, qué necesidad tiene, qué carencia tiene y cómo vamos a ayudarle a que la complete, ¿no? Y a que la satisfaga. Entonces, Human in the Loop es Human in the Loop en todos los sentidos. Fíjate, empezando por el cliente, entendido, vosotros tenéis clientes, nosotros tenemos alumnos, pero pasando también por, en ese modelo, ¿no? de calidad total, por el trabajador, o sea, por la comunidad de personas que formamos parte del IE, por el proveedor, por, si entendemos en una empresa de servicios, todas aquellas personas que prestan servicios y que nos ayudan a que cada día esto pase, ¿no? Por la sociedad en general en la que operamos, que en la nuestra no es solo Madrid, es desde Madrid para el mundo. Y en última instancia también por la rentabilidad y por la sostenibilidad de ese negocio. Quiero decir que esto se hace y al final somos empresas que también buscamos el perdurar y el generar valor y el generar riqueza, ¿no? y el ser rentables. Entonces, en ese orden, foco en la persona, foco en el alumno, foco en el cliente, ¿no? En el paciente, trabajador, los proveedores, los profesores, toda la comunidad de gente que presta servicios aquí, la sociedad y en última instancia que genere valor sostenible. ¿Hay algún riesgo de la IA que te venga a la mente o que para ti merezca especial atención y que sepáis o intuyáis cómo realmente eso se puede convertir en una oportunidad a futuro? Bueno, nosotros en esos primeros análisis que hicimos, sobre todo hace un par de años, ¿no? cuando empieza a tomar ya una velocidad y una consistencia importante, una de las primeras alertas que nos saltó es cómo seguimos defendiendo y preservando ese espacio en el que el pensamiento crítico pueda tener cabida. Sí. Y cómo tratamos de combatir el que simplemente el actuar en modo automático haga que ese pensamiento crítico no esté. Nuestros programas, sobre todo en la Business School, tenemos un concepto muy potente que se llama The Next Best You. Lo que estamos tratando de hacer es que todas las personas que pasen por la Business School encuentren su mejor versión de sí mismos en el futuro. ¿Y cómo les ayudamos a eso? Y volvemos otra vez a esta idea que te decía antes de hay que aprender a hacer, pero sobre todo hay que aprender a ser. Y en ese aprender a ser trabajamos mucho una capa que llamamos Impact Skills Accelerator. Estamos trabajando sobre skills y competencias, no tanto sobre conocimientos. Entonces, el pensamiento crítico está muy presente. Una persona tiene que saber comunicar, tiene que saber negociar, tiene que saber persuadir, tiene que saber influir, pero tiene que saber pensar. Y en nuestra época universitaria, que hablábamos antes de comenzar el podcast, no teníamos una asignatura, no teníamos un espacio que se llamara pensamiento crítico, ¿no? Podíamos estudiar filosofía o podíamos estudiar, pero no lo teníamos. Entonces, estamos dándole muchas vueltas a eso. Sí, parece eso. Para mí el titular de este podcast podría ser lo que acabas de decir. Y es verdad que no teníamos pensamiento crítico, pero tampoco teníamos una máquina donde le preguntes ya por no pensar cualquier cosa. Entonces, de alguna forma también estábamos en algunos aspectos más obligados a pensar que a esforzarnos, ahora. Sí. Exacto. Sí. Entonces, me parece un acierto lo que acabas de decir y también me quedo con ese mensaje de no nos olvidemos de pensar y de hacer ese ejercicio de pensamiento crítico. Es lo que más valor tiene y lo que eso sí que no se puede delegar a la tecnología. Y ahora vamos con el último bloque de preguntas rápidas. Lucía, una idea sobre educación o empresa que crees que está sobrevalorada y otra que esté infravalorada. ¡Wow! Yo creo que está infravalorado todo aquello que tenga que ver con hacer las cosas diferentes y que no asocie la tecnología. O sea, para mí, probablemente, por eso voy a irme al pilar más humanista que tenemos nosotros dentro del IE. Me parece que hay una misconception, o sea, hay un entendimiento erróneo de lo que es la innovación pensando que solo tiene que ver con la tecnología. Nosotros no entendemos que una persona innovadora es un startupero, por ponerlo sencillo. Pensamos que la innovación puede ocurrir de muchas maneras y en sectores tradicionales, maduros, hay muchas formas de hacer diferentes a las que se están haciendo que pueden traer grandísimas alegrías, ¿no? Totalmente. ¿Qué habilidad deberían empezar a desarrollar los líderes del futuro? Esta sí que me interesa. Bueno, si me tengo que quedar con una, me quedo con la empatía. Y es gracioso, ¿no? A veces mis alumnos me dicen cómo una profesora de finanzas puede enfatizar esta habilidad como la más importante. Cuando revisas en el World Economic Forum, ¿no? Cuáles son las habilidades y los skills más necesarios para los líderes, ¿no? en el 2025, en el 2026, cada año van publicando, vas observando cómo las competencias más analíticas y más técnicas, digamos,
van bajando posiciones y todo aquello que tiene que ver con el pensamiento crítico, con la empatía, con la capacidad para poder entender entornos muy cambiantes. Nosotros estamos metiendo muchísima presión a nuestros programas con todo esto, ¿no? La capacidad de pensar a futuro, pensar en escenarios futuros, ¿no? No se habla de un futuro, se habla de muchos futuros. Entonces yo diría que esa sería la capacidad con la que me quedaría. La empatía es como esa brújula que te guía y que te hace no equivocarte, por lo menos de una manera muy, muy importante en todas las situaciones de tu vida. Da igual culturalmente, por muy diferente que sea, siempre está ahí. Entonces la capacidad de entender a la otra persona yo creo que es la base Pues sí, del conocimiento y del desarrollo de los humanos, ¿no? De la humanidad. Lucía, que escucharte da esperanza, Sí. porque es una claridad del foco para mí también donde debe estar impresionante, de liderazgo humanista, de valores, de poner efectivamente a la persona en el centro, que cualquiera esperaría que se hablara de algo más técnico de tecnología como futuro, y de verdad que da alivio escuchar que el norte sigue claro por encima de todos los cambios más tecnológicos que estamos viviendo ahora, tener el norte claro y que además sea tan humano, me parece no solo esperanzador, sino de verdad que me hace feliz escuchar que se tiene tan claro y que se está trabajando de forma tan consciente en eso, porque es realmente necesario. Y ahora te voy a preguntar qué consejo te habría gustado a ti recibir hace 10 años, como este que acabas de dar, que es buenísimo. ¿Cuál te hubiera gustado recibir a ti con esta claridad de hace 10 años? Bueno, fíjate que si tengo que añadir algo que no hemos hablado en esta sesión, el consejo que a mí hace 10 años me hubiera gustado escuchar hubiera estado relacionado con el liderazgo femenino y con las creencias limitantes. Hubiera estado relacionado con esa parte en la que a lo largo de la experiencia, y yo creo que cuando ya vamos teniendo una edad, pues vamos ganando esa confianza, pero este llamamiento a todas las... Pues en este caso, ¿no?, de este podcast, a todas las médicos jóvenes que nos estén escuchando, a todas las doctoras que haya en vuestro ecosistema, es esa llamada a creerte que puedes, o sea, a combatir esas creencias limitantes y a trabajar en desarrollarte y en crecer como profesional. También otro mensaje importante que puede que vaya muy ligado con la última pregunta que te iba a hacer, que es ¿en qué has cambiado de opinión en los últimos años que antes dabas por hecho? Pues he empezado ese proceso, y esta también es una invitación, al autoconocimiento, trayendo también aspectos como, por ejemplo, el del well-being a mi vida, ¿no? Y este vuelve a ser un punto en el que vamos a enraizar, ¿no?, y vamos a conectar a nuestras dos organizaciones. Para las personas que siempre hemos tenido la determinación de crecer, de superarnos, de hacer cosas distintas, nos ha encantado el cambio, a veces hemos podido tener olvidado ese aspecto mucho más holístico, ¿no?, de lo que es el well-being. Nosotros tenemos un modelo muy claro en el IE también, mind, body, soul, o sea, de la mente, del cuerpo y del alma, ¿no?, entendida como... Entonces, prestarle atención a ese aspecto es alguna de las cosas en las que yo he cambiado radicalmente de posición. Porque yo pensaba que solo con correr maratones era suficiente, y hay otros aspectos, ¿no?, en el cuidado y en el desarrollo de una persona que son fundamentales. Dedicar algo de tiempo al autoconocimiento te ayuda a ser un mejor líder. Y eso para mí ha sido un cambio, de verdad, el cambio más importante en estos últimos 10 años profesionales y personales. Pues Lucía, a mí me ha encantado personalmente conocerte, tu faceta más profesional, así que más seria que hemos empezado. Estos mensajes más personales ya de tu persona como mujer, y decirte que eres un referente para mí y para muchas personas que te conocemos y te escuchamos, porque además me gusta mucho que hables de valores, de humanidad, además desde una universidad que tiene tanto impacto en tantos líderes y tantos futuros estudiantes, y luego también que como persona no disasocies tu carrera más profesional con quién eres tú a nivel personal, y más siendo mujer y directiva, ayuda a dar un mensaje muy, muy potente y a no tener que sacrificar una parte, sino, oye, ir a por el todo.
ojalá con tanto éxito y también como lo has conseguido tú, detrás sé que siempre hay trabajo, hay perseverancia y hay una mentalidad de éxito y ganadora, así que solo me queda darte las gracias de parte de Mercedes por tu tiempo y por tu conocimiento y por habernos enseñado tanto, y que te seguiremos de cerca y que ojalá sigamos colaborando con el IE mucho más. Gracias a vosotros y desde luego queremos seguir colaborando con vosotros, así que aquí os esperamos. Muchas gracias.